Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de hoy. Em, ya- Aquí está, que es nuestra clase número 5 de Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a estar discutiendo los vínculos entre la física y la matemática desde una perspectiva más bien de sobrevuelo, digamos. No vamos a entrar en detalle en ninguna teoría física en particular, vamos a estar discutiendo un conjunto de aspectos eh, que vinculan a estas dos disciplinas y vamos a estar también discutiendo cómo estas se diferencian y cómo la matemática va a entrar a intentar modelar aspectos de la vida que son tanto de fenómenos naturales, digamos, y intentar también modelar fenómenos de la ingeniería. Entonces vamos a estar discutiendo un poco los límites y lo importante que es considerar todos los aspectos relevantes a la hora de modelar. Antes me gustaría volver a partir con lo que ya es un clásico, ¿cierto? Las frases motivadoras. Jim Quick nos dice que si el conocimiento es poder, el aprendizaje es tu superpoder. O sea, ya no... Antiguamente se decía que el conocimiento es poder, porque ciertamente no teníamos a mano los smartphones, no existía Google. La información hoy día no es, o el conocimiento, hoy día no es la variable diferenciadora de un profesional de primera línea, sino más bien su capacidad de reinvertirse. Y eso tiene que ver con el aprendizaje. Entonces el aprendizaje, como estuvimos discutiendo en la primera clase, no es algo que ocurra a partir de una buena estrategia que venga desde afuera, sino que viene muy de conocerme a mí mismo y ver cuáles son las estrategias que funcionan para mí, ¿cierto? Ahora, no hay estrategia que funcione sin motivación o interés genuino o curiosidad que nazca desde ustedes. Eh, y esta frase es muy interesante. Si ustedes no quieren aprender, nadie los va a poder ayudar. O sea, si ustedes no están comprometidos con el estar estudiando esta carrera aquí y ahora, si en algún sentido no les gusta o están aquí de manera forzada, es muy, muy difícil que les vaya a ir bien. Es una carrera muy larga, muy difícil. Entonces, si es que no hay una determinación, un ímpetu hacia el esfuerzo de aprender, nadie los va a poder ayudar. Por el contrario, si están determinados a aprender, nadie los va a parar. Nadie. Ni un mal profesor que puedan encontrar, ni un libro que no encuentran, porque van a encontrar otras alternativas, ni un apunte que, qué sé yo, tienen dificultad porque van a encontrar otro. La gente que está motivada se la arregla de una u otra manera, siempre, en todo, no solamente en el estudio universitario, siempre. Entonces la motivación y las ganas son fundamentales a la hora de lograr objetivos. Ok, ahora entramos más en materia. Y ya Galileo Galilei nos decía que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Galileo Galilei fue uno de los primeros científicos de lo que hoy día podríamos llamar científico. Antes de él no era claro que la modelación matemática tenía un lugar para describir fenómenos naturales, ¿cierto? La Tierra la inventaba Dios, ¿cierto? Los planetas se movían por los ángeles. Ese era el tipo de discurso reinante a la hora de intentar dar explicación a fenómenos naturales. Eh,
ciertas enfermedades mentales eran más bien posesiones diabólicas, digamos. Ese era el estado del conocimiento en aquella época. En este sentido, intentar modelar o intentar entender el universo a partir de la rigurosidad científica del encuadre matemático es algo muy novedoso en esa época, y hoy día nos parece muy evidente, pero no, si uno lo piensa con una perspectiva histórica, esto no tiene por qué haber sido así. Entonces, este descubrimiento fue realmente genial. Y hoy día Galileo Galilei no lo recordamos particularmente por ni una ecuación de Galileo, ni la fórmula de Galileo, porque esencialmente no hay, sino más bien por este insight muy, muy potente de decir, bueno, el lenguaje de la naturaleza es matemático. Y hoy día nos parece muy evidente, ¿cierto? Hoy día podemos decir que hay ecuaciones que han cambiado el mundo, como por ejemplo la ley de gravitación universal de Isaac Newton, ¿cierto? La teoría de relatividad de Albert Einstein, que en su caso de la relatividad especial nos habla de una equivalencia entre masa y energía, masa por velocidad a la luz al cuadrado. El teorema de Pitágoras, que dicho sea de paso no lo inventó, no lo descubrió Pitágoras, sino que ya se sabía de las matemáticas de Babilonia. Las leyes de Maxwell, que sintetizan el electromagnetismo como un fenómeno unificado en 4 ecuaciones muy bellas. La segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía en sistemas cerrados siempre aumenta, es positiva. Los logaritmos, con su álgebra propia, ¿cierto? El cálculo diferencial, el cálculo integral de Newton y Leibniz. La ecuación de Schrödinger, que es la ecuación que sintetiza la dinámica de partículas en mecánica cuántica, y la teoría de información de Claude Shannon, que hoy día está a la base de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Esto solo por nombrar algunas, digamos, pero hoy día es irrebatible el hecho de que la matemática juega un rol fundamental en cambiar nuestra concepción del mundo, en modelar fenómenos naturales y hoy día también en ser un motor del desarrollo tecnológico. Entonces hoy día, por ejemplo, nosotros vemos un smartphone y lo asociamos a una cierta tecnología, pero esta cierta tecnología es impensable sin los desarrollos de la mecánica cuántica. ¿Y qué es la mecánica cuántica? Es una formalización matemática de un conjunto de ideas. ¿Qué es la relatividad? La relatividad también es la formalización, la teoría de la relatividad es la formulación matemática de un conjunto de ideas. Lo mismo con la termodinámica, la física estadística y la teoría de información. Porque el smartphone no tiene idea que existe la mecánica cuántica, no tiene idea que existe la relatividad, la física estadística o la teoría de la información, sino que son las mentes que la fueron diseñando, que fueron requiriendo de este conocimiento para poder hacer desarrollos de esta tecnología. Entonces, para mucha gente, la matemática es el cálculo de ecuaciones, ¿cierto? De despejar la X o una manipulación algebraica de términos. Muchas veces uno va a escuchar, no, yo era malo para los números, como si la matemática fuera solo eso, digamos. Y sin ir más lejos, el hecho de ser calculadora o ser matemático en algunos periodos de la historia fue justamente eso. Y en un trabajo
de bajo nivel de habilidades. Eran trabajos mal pagados, donde te hacían hacer cálculos repetitivos, digamos. Y ciertamente la matemática no es eso. Y hoy día nos sorprende su capacidad de, eh, de ser incluso, de predecir existencias de fenómenos solamente a partir de el desarrollo de ecuaciones. Y justamente en este sentido, la frase de Eugene Wigner, premio Nobel en física, es bastante reveladora, digamos. Él habla de unreasonable effectiveness of mathematics in natural sciences, la irracional efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales. ¿Por qué son tan efectivas a la hora de describir fenómenos naturales? No hay ni una razón a priori del por qué este lenguaje es tan preciso a la hora de describir, incluso predecir fenómenos naturales. Vamos a ver algunos ejemplos. Y él sigue y dice, bueno, el milagro de lo apropiado que es el lenguaje matemático para la formulación de las leyes de la física es un maravilloso regalo que todavía no entendemos y tampoco merecemos. Entonces les voy a dar un conjunto de ejemplos de descripción matemática de fenómenos naturales que han llevado a descubrimientos que hoy se han transformado en tecnología y han cambiado el mundo. Uno de ellos es Maxwell, con las ecuaciones de Maxwell. Él estaba justamente intentando entender la relación que había entre las descripciones de la electricidad por un lado y el magnetismo por el otro, intentando buscar un corpus matemático que pudiera sintetizar estos dos conocimientos. Él no solamente se da cuenta de que son fenómenos que están absolutamente ligados, que la electricidad, el campo eléctrico, por decirlo de alguna manera, y el campo magnético son ortogonales, y descubre justamente la formulación de estas ecuaciones que era posible calcular la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas. Y resulta que, haciendo los cálculos adecuados, se dio cuenta que la velocidad de la luz era exactamente, que ya se sabía cuánto era, ¿cierto? En esa época, la velocidad de la propagación de la luz en el vacío, o en el aire, que esencialmente no es tan distinta. Y se da cuenta que la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas era exactamente lo que él había predicho. Entonces, no solamente se da cuenta que su predicción calza con la velocidad de la luz, sino que al mismo tiempo dice, bueno, en verdad, la luz no es más, la luz visible, no es más que parte de este espectro electromagnético. Y las ondas electromagnéticas existen en distintas frecuencias. Entonces tenemos la luz visible, como ahí vemos, ocupa un rango muy, muy pequeño del espectro de frecuencias de radiaciones electromagnéticas. Ondas más lentas, ondas más de longitud de onda más amplia, de menor frecuencia, de mayor frecuencia, disculpen, son las ondas de radio de AM y FM, o sea, de amplitud modulada, de frecuencia modulada, las ondas de televisión, muy, muy lentas. Los hornos microondas emiten radiación electromagnética que justamente va a ir a excitar de manera muy precisa a las moléculas de agua. Si ustedes ponen, no sé, una servilleta en el microondas, se van a dar cuenta que no se calienta, porque esencialmente no hay moléculas de agua, pero todos los alimentos tienen agua, entonces esas son las que se excitan y eventualmente terminan aumentando su temperatura.
está la luz visible, que tiene su rango de frecuencia, ¿cierto? Pero ahí no termina el espectro electromagnético, sino que sigue hacia frecuencias más altas, y ya tenemos que hoy día gran parte de la medicina o de las imágenes médicas se hacen justamente con este tipo de radiación, los rayos X, los rayos gamma, que últimamente se han utilizado para destruir células cancerígenas. Están en ese rango de frecuencias. Entonces tenemos, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un científico que quería entender la relación entre la electricidad y el magnetismo, y termina descubriendo, gracias a las ecuaciones matemáticas que formula, este mundo, este universo de ondas electromagnéticas y su espectro de radiación, que hoy se traduce en tecnología, en ingeniería, que es útil de manera cotidiana. Estamos hablando de televisores, estamos hablando de radio, estamos hablando de tecnología médica, de imágenes de diagnóstico médico, estamos hablando de tratamientos para ciertas enfermedades en base a estas frecuencias electromagnéticas. Entonces la matemática nos regaló este universo en algún sentido de descripción de ondas electromagnéticas. ¿Qué pasó con Max Planck, científico alemán, precursor de Albert Einstein? Fue el que descubre en algún sentido a Albert Einstein, porque era el único que era capaz de entender las ideas profundas de Albert Einstein. Había justamente, ya había cierto conocimiento de el átomo en esa época, estoy hablando de fines del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, fines de 1800, Max Planck, ya existía, ya se sabía que habían partículas cargadas en el interior del núcleo, y los electrones, y la predicción de la mecánica clásica, que era la única que existía en esa época, para el fenómeno de lo que se llama la radiación del cuerpo negro, no calzaba ni con las predicciones de Maxwell, ni con la teoría clásica. Básicamente había lo que se llamó la catástrofe ultravioleta, tratando de medir intensidad radiada versus frecuencia. Se dan cuenta que la teoría clásica predecía una suerte de divergencia, que es la que ustedes están viendo en pantalla. No voy a entrar en detalle de cómo se calculan estas cosas, pero sí había lo que uno observaba con experimentos era esta subida y bajada en la intensidad de radiación versus frecuencia. Pero la teoría clásica decía que esto debía subir nomás. Entonces teníamos una teoría que no estaba funcionando, o sea, no estaba abarcando todos los fenómenos naturales que uno le pide a una teoría que abarque. Entonces algo estaba mal. Max Planck, en contra de su misma voluntad, decide incorporar una hipótesis, que es la hipótesis que hoy día conocemos como la mecánica cuántica, que quiere decir que la energía viene discretizada, viene en paquetes de energía en algún sentido, que son discretos, digamos, no son continuos. Y con esa hipótesis, que a él mismo no le gustaba, termina reproduciendo los resultados experimentales. Resulta que cuando avanza la tecnología, la gente se empezó a dar cuenta que esa hipótesis, que era puramente matemática, solo hecha para hacer calzar los experimentos con la práctica, escondía una realidad profunda de la naturaleza de las cosas. Y es que a nivel microscópico, la energía efectivamente es cuantizada. Y esa es lo que hoy llamamos mecánica cuántica, teoría sin la cual sería imposible esta comunicación que estamos teniendo ahora vía Zoom, sería imposible la tecnología de smartphones, entre otras cosas. Entonces, nuevamente aquí la matemática, el tratar de entender matemática frente a un problema nos abre
un mundo, un descubrimiento de una nueva teoría que hoy ya está traspasada a tecnología. Bueno, Albert Einstein también es otro gran físico que utilizó la matemática para descubrir aspectos nuevos de la naturaleza, en particular la teoría especial de la relatividad. ¿Por qué es especial? Básicamente porque es un caso particular de la teoría general de la relatividad, que nos habla de la curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué es lo que pasaba en esa época? Había un experimento nuevamente, el de Michelson y Morley, donde estaban intentando ver cuál era el medio de propagación de la luz, de la luz, digamos, para que pudiera viajar a la velocidad que viajaba, y de tal modo que es independiente de la velocidad del emisor. Hay un fenómeno ahí muy extraño que, bueno, voy a mencionar, es que, por ejemplo, si ustedes son un observador fijo, estacionario, y ustedes quieren calcular la velocidad de una pelota que lanza un niño que va encima de un tren que va a una cierta velocidad, entonces imaginemos que el tren va a velocidad V1 y el niño tira la pelota a velocidad V2, ustedes van a ver la pelota a velocidad V1 más V2. Entonces, física clásica escolar, digamos. ¿Qué pasa con la velocidad de la luz? Si ahora el niño prende la luz y ustedes están acá y va en un tren que va a velocidad V1, ustedes no van a observar velocidad de la luz más V1. Y si el tren va a velocidad V2, da lo mismo. Es independiente de la velocidad del emisor, o sea, la velocidad en la cual va el niño con la linterna. Esa velocidad es independiente de la velocidad del tren. Y eso era muy raro. Y la gente lo quería entender en esa época y en fin. Ciertamente ese resultado no calzaba ni con el resto de las teorías de cómo se comporta el resto de los objetos. Entonces, básicamente Albert Einstein parte de dos postulados, el postulado de la relatividad galileana, digamos, bueno, no voy a entrar en detalle aquí, pero básicamente es que la física que yo pueda hacer aquí es la misma física que yo pueda hacer acá, básicamente. O sea, que la física no depende tanto del marco de referencia. O sea, un experimento que ustedes hagan en su casa es esencialmente el mismo que yo puedo hacer en mi casa. Si yo dejo caer un objeto, va a caer exactamente igual. Un poco lo que dice es eso. Entonces, partiendo de esa premisa, más que la velocidad de la luz es una constante universal independiente de la velocidad del emisor, y haciendo matemáticas, él descubre eh, que el espacio-tiempo, por ejemplo, es solo una entidad, y que hay relatividad. Relatividad se refiere a relatividad con respecto a los marcos de referencia, digamos. Entonces él descubre una nueva mecánica de aquellos objetos que se mueven muy rápido, que dicho sea de paso calza exactamente con la mecánica de Newton a velocidades lentas, digamos, que es la velocidad en la que nos movemos nosotros. Y digo lentas, toda la física, incluso los jets más rápidos, igual van lentos con respecto a la velocidad de la luz. Entonces, bueno, ¿qué descubre Einstein? ¿Y cuál es el rol de las matemáticas? Bueno, el lápiz y papel parte de estos dos postulados, empieza a hacer matemática y descubre aspectos fundamentales de la naturaleza gracias a este desarrollo matemático. Evidentemente, la historia le da la razón, avanza la tecnología, se hacen experimentos que confirman las predicciones de Albert Einstein, ¿cierto? Entonces, justamente gracias a esa teoría matemática,
nos damos cuenta de la dilatación del tiempo, que es algo que es un fenómeno natural, la contracción del espacio también a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, la equivalencia masa-energía, la que ya hablábamos, entre otros descubrimientos. Hay más, justamente en virtud de la teoría especial de la relatividad, que ya se conocía más, la mecánica cuántica, que ya estaba desarrollada justamente gracias a aportes de Albert Einstein y de Max Planck. ¿Qué sucede? Paul Dirac, que es la persona que está al centro de esta fotografía, en ese cuadro amarillo, él intenta hacer calzar o exigir una suerte de coherencia matemática entre la mecánica cuántica, ¿cierto?, y la relatividad especial, esta nueva teoría descubierta por Albert Einstein. Entonces, estas dos cosas tienen que calzar de alguna forma. Y justamente en ese intento de cohesión matemática, él sigue haciendo matemática, y descubre básicamente la existencia de la antimateria. ¿Qué es esta antimateria? Básicamente yo tengo un electrón con un antielectrón, que hoy día se llaman positrones, esta antipartícula. Estos dos objetos en algún sentido desaparecen y se transforman en pura energía, que es en forma de fotón, digamos, que se puede detectar. Entonces está la materia y la antimateria que la destruye en algún sentido, destruye estas materias y las transforma en pura energía. Y ya sabemos que la materia se puede transformar en energía gracias a esta fórmula, energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, esta es una predicción matemática, no era evidente que existía la antimateria, pero avanza la tecnología y justamente no solamente se confirma la existencia de la antimateria, sino que también hoy día se ocupa esta antimateria para hacer imágenes médicas. Porque si yo, por ejemplo, y esto es lo que se conoce como PET scan, Positron Emission Tomography. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona este PET scan? Ustedes les inyectan un material radiactivo que se va a ir a alojar, por ejemplo, al corazón. Eso es más o menos fácil de diseñar para la gente que lo sabe hacer. Entonces, este material se va a ir a alojar en el órgano donde se tiene que alojar, que normalmente donde uno quiere, donde hay un tumor, por ejemplo. Entonces, ahí empieza a emitir radiación que gracias a estos positrones se van a transformar en pura energía. Este aparato que se llama el PET scan justamente va a detectar esas emisiones, y haciendo ingeniería inversa se va a ver justamente cuál es la geometría y la ubicación exacta del objeto que emitió esa radiación. Entonces, justamente hoy día, gracias a esa predicción matemática, se hizo el descubrimiento, la confirmación experimental, y a partir de esa confirmación experimental, después se hace ingeniería y se transforma ese conocimiento en un aparato de diagnóstico médico. Dicho sea de paso, los descubrimientos de Einstein hoy se utilizan, por ejemplo, o sea, no solamente fueron muy revolucionarios y nos amplían la mente como un descubrimiento fundamental de la naturaleza, sino más bien también hoy se ocupan para todo lo que es GPS, General Position System, todo lo que es Waze, todo lo que es Google Maps, todo ese tipo de aplicaciones que ocupan geolocalización y te dicen dónde estás con respecto a un mapa, ocupan la teoría general de la relatividad para decir precisamente dónde estás. Y tal vez el último que les voy a mencionar, pero hay muchos ejemplos, es
Higgs, seguramente escucharon hablar del bosón de Higgs, la partícula de Dios, y entre otras cosas. Esa también fue una predicción matemática hecha por Higgs. Estaban viendo mecanismos de rompimiento de la simetría y empiezan a hacer matemáticas. Bueno, aquí parece que está faltando una partícula elemental, resulta ser un bosón, y se construye en el límite entre Suiza y Francia, en Ginebra, el colisionador de partículas, el LHC, Large Hadron Collider, y en el año 2012 se confirma la presencia de ese bosón. Y básicamente esto no es más que matemática, lápiz y papel, intentando hacer cuadrar ecuaciones con fenómenos observados, y se descubre un aspecto fundamental de la naturaleza, que es la presencia del bosón de Higgs. Entonces ya vimos, la matemática no solo es calcular, esa es la parte fácil, esa es la parte que hacen la calculadora, esa es la parte que los computadores hacen mejor que los humanos. Es más bien una herramienta para explorar el mundo, de los conceptos, de las ideas, de los fenómenos, y nos ofrece un cuadro conceptual para construir conceptos sin contradicciones, ¿cierto? Y descubrir ciertas verdades, ya sea de la naturaleza o del lenguaje mismo de las matemáticas, dentro de los límites de la lógica. Pero la matemática y la física no son la misma cosa. Son parecidas, necesarias, pero fundamentalmente distintas, ¿cierto? Uno puede hacer predicciones teóricas de lo que va a pasar en fenómenos naturales, para qué decir Newton, Maxwell, Einstein, Dirac, Higgs, pero también la física, gracias a la física se descubre nueva matemática. Entonces hay desarrollos cruzados. O sea, Newton, para describir la naturaleza, termina inventando nueva matemática. Sin ir más lejos, termina descubriendo el cálculo diferencial, integral, en conjunto con Leibniz. Maxwell, parecido, Einstein ocupa la geometría de Bernard Riemann, pero también termina haciendo descubrimientos por su propio lado, y así. Hoy día tenemos, por ejemplo, una medalla Fields, que es un físico. Ese tipo de cosas suceden. Ok. Entonces tenemos que los signos que utiliza la matemática son signos que no admiten múltiples interpretaciones, sino que más bien cumplen objetivos muy específicos, como por ejemplo el signo pare. Uno no puede ir a sacarse un parte de un carabinero diciendo, no, es que lo que pasa es que, si bien es cierto, había un signo de detenerse, en algún sentido yo lo interpreté como deténgase, pero siga. No, ese tipo de argumentos no es válido. En ese sentido, los signos matemáticos no representan nada que no sea estrictamente lo mismo que quieren representar. En ese sentido, es muy distinto al arte, que también tiene signos, tiene símbolos, pero quedan a libre interpretación del observador. En este cuadro, por ejemplo, vemos una suerte de crítica eventualmente a la sociedad, al entorno, y el vehículo que se ocupa para comunicar esas ideas, esos conceptos, es justamente el lenguaje artístico. En ese sentido, el lenguaje matemático es muy pobre a la hora de transmitir emociones, a la hora de transmitir sentimientos, y el lenguaje artístico es muy rico para eso. Sin embargo, si se quiere avanzar en el conocimiento de la descripción de fenómenos naturales, sin duda que el lenguaje de las matemáticas es mucho más apropiado. Entonces tenemos la matemática, por un lado, ¿cierto?, como este lenguaje simbólico de representación que se
entremezcla con la realidad, ¿cierto? A través de la física, del modelamiento matemático, de la simulación, hacer cómo, y justamente de eso se trata gran parte de la modelación matemática en ingeniería. Entonces, no necesariamente estos ejemplos de descubrimiento de fenómenos naturales a partir de la matemática nos va a decir que la matemática es lo mismo que la realidad. Son categorías eventualmente distintas, pero que se entrelazan y que van interactuando entre ellas. Por poner ejemplos de los límites del lenguaje matemático en la descripción de fenómenos, tenemos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es: ¿cuántas veces tengo yo que doblar una hoja de papel? Por ejemplo, tomen una hoja de papel de la impresora y empiecen a doblarla y pregúntense ahora, bueno, ¿cuál es el ancho de ese nuevo objeto? Bueno, es el doble de lo que tenía anteriormente. Entonces uno mide eventualmente el ancho de una hoja, que es muy, muy finita, ¿cierto? Pero si uno la dobla ya tiene el doble. Pero si uno la vuelve a doblar, tiene 4 veces el ancho original. Y después 8, y después 16, y después 32. Y uno se puede preguntar, bueno, si cada vez voy doblando lo que tenía anteriormente, esto crece muy rápido eventualmente. Entonces yo me puedo preguntar lo siguiente: ¿cuántas veces tengo que doblar yo una hoja de papel para cubrir la distancia que hay entre la Tierra y la Luna? Uno podría llegar a imaginarse que, bueno, ese es un ejercicio que me va a tomar mucho, mucho, mucho tiempo, porque la Luna está muy lejos, ¿cierto? Yo tengo un humilde papel. Entonces, pero uno intelectualmente puede hacer ese ejercicio, decir, ok, yo sé que el ancho de una hoja de papel es 0,01 centímetros. Yo si lo doblo tengo 2 veces eso, después 4, después 8, 16 potencias de 2. Entonces la ecuación es bastante sencilla, es 0,01 por 2 elevado a x igual 284.000 kilómetros. Y la respuesta es sorprendente, al menos a mí me sorprende, es que solamente doblando 42 veces una hoja de papel, uno cubre la distancia de la Tierra a la Luna. Esa es la predicción matemática, es 42 veces. Usted dobla 42 veces una hoja de papel y llega a la Luna. Y el cálculo está bien hecho. Entonces para un matemático aquí no hay ni un problema. Pero para un físico sí, y para un ingeniero también. El matemático modeló y resolvió el problema. Pero ahora el ingeniero va a decir lo siguiente: ok, vamos a la Luna. Si tú me dices que doblo 42 veces esto, hagamos un mecanismo, hagamos un objeto que parta, que doble 42 veces esta cosa y vamos a la Luna. ¿Y qué dice qué responde el matemático? No sé, yo hice mi cálculo nomás. Entonces ese cálculo es estéril a la hora de darnos pistas o ayudarnos a construir algo que nos permite ir a la Luna. Y el físico va a decir, bueno, hay un límite físico de doblar una hoja de papel. No se puede doblar más de 7 veces. Entonces, esto no pasa a ser más que un ejercicio intelectual, bien resuelto, pero que no tiene ni un correlato con la realidad. La paradoja de Zenón. Tengo un objeto distanciado de 1 metro, o sea, la distancia que me separa a mí de este objeto es 1 metro, y yo me voy a ir acercando a este objeto con la siguiente estrategia: es cada vez voy a avanzar la mitad de lo que me queda. Entonces, en la primera iteración me queda todo, me queda 1 metro. Entonces voy a avanzar la mitad de lo que me queda. Bueno, la mitad de 1 metro es medio metro. Después me queda medio metro, voy a avanzar 1/4 metro. Después, 1/8 metro. Y así. La pregunta es, ¿se llega o no se llega? Bueno, el matemático
se va a plantear este problema de decir, bueno, me queda una distancia positiva, que yo voy a dividir en 2 y va a seguir siendo una distancia positiva. Yo voy a seguir dividiendo en 2 y va a seguir siendo una distancia positiva. Voy a dividir por 2. Entonces ese proceso de dividir por 2 siempre, siempre me va a dar una cantidad positiva. Entonces, eventualmente, yo no llego nunca. Nunca. Pero, si uno le pregunta a un físico, va a decir, bueno, en verdad acá hay un conjunto de átomos que se está moviendo hacia otro objetivo, a su objetivo, que también son un conjunto de átomos, entonces va a llegar un momento donde la distancia entre estos dos objetos es más chica que la distancia entre los átomos, entre los núcleos atómicos que separan estos dos objetos. Entonces, para efectos físicos, estos objetos van a entrar en contacto, entonces sí llegó en una cantidad finita de pasos. Entonces no hay que olvidar que el lenguaje de las matemáticas está, los objetos matemáticos viven en un mundo más bien matemático, y no necesariamente es el mundo físico. Entonces esta pregunta se puede responder desde el qué significa estar separado y qué significa haber llegado, desde una perspectiva matemática o desde una perspectiva física. Y las respuestas son distintas. La paradoja de los dos sobres, ¿cierto? Es el siguiente experimento. El experimento es, yo tengo 2 sobres. En un sobre hay una cantidad de dinero, ¿cierto? Que ustedes pueden tomar. O ustedes pueden jugar al siguiente juego, que es, yo voy a lanzar una moneda al aire, y si sale cara, ustedes van a obtener solamente la mitad del dinero que había en el primer sobre, y si sale lo contrario, si sale sello, ustedes van a obtener el doble de la cantidad de dinero que había en el sobre original. Entonces, parece ser un juego justo, ¿cierto? Ustedes o agarran una cantidad de dinero, digamos 10.000 pesos, si sale cara, reciben solo 5.000, y si sale sello, 20.000. La pregunta es, ¿quieren jugar al juego sí o no? Resulta que este juego no es tan justo como suena, sino más bien la estrategia matemática dice que es mejor sí ir a jugar al juego, no quedarse con la cantidad de dinero inicial. Hay una pequeña ventaja al ir a jugar, ¿cierto? Es una ventaja estadística. Nadie dice que tú vas a ganar o vas a perder, porque la moneda va al aire y la moneda no tiene idea si lo que uno eligió, digamos. Pero uno puede hacer un cálculo matemático muy sencillo, que es el que yo muestro ahí en pantalla, un medio por x medio más un medio por 2x, y eso es 5 cuartos x, que es más que x. Entonces, en promedio, conviene ir a jugar este juego. Pero la pregunta es, ok, la matemática me dice que vaya a jugar el juego, pero la matemática está hecho para x variable. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quieren jugar este juego con 10.000 pesos? Y probablemente dicen, bueno, ya le voy a confiar a la matemática y ok, voy a jugar. Porque ¿qué tanto? 10.000 pesos tal vez no es tanto, pero 20 sí ya es más, entonces tal vez me convenga jugar y ok. Pero ¿qué tal si en vez de la matemática aquí no te está, no, solo hay un X en la ecuación? Pero ¿qué tal si yo les pongo $1.000.000? Bueno, $1.000.000 ya es mucha plata, y en verdad medio millón es bastante menos. Y si bien 2 es mucho más, con 1 estoy bien. Entonces fíjense que aquí básicamente entran las variables más de percepción del riesgo, de utilidad, que son más bien subjetivas. Entonces la matemática es más bien objetiva. Entonces pone un X, pero le da lo mismo quién es la persona que va a interpretar ese X, qué significa ese X para esa persona. Entonces, aquí volvemos un poco a lo que hablábamos al principio de la clase, digamos, o al principio de, bueno, cuáles son los objetos del lenguaje matemático y cuál es
si tienen interpretación o no. Y bueno, aquí vemos los límites también de esto de los objetos y su interpretación. Y para terminar la clase de hoy, el caso de Sally Clark, mujer inglesa, a la cual se le mueren sus dos hijos de muerte súbita. Muerte muy improbable, en particular en el primer mundo, en Inglaterra, que es donde vivía Sally Clark. El juez hace el siguiente cálculo, dice, bueno, la probabilidad de un niño muerto por muerte súbita es 1 partido por 20.000, se muere un niño en 20.000 de muerte súbita, a usted se le murieron 2. Entonces, la probabilidad de que a usted se le hayan muerto esos 2 niños es 1 en 400 millones. Básicamente, usted es culpable porque es tan improbable que haya pasado eso que seguramente hubo una manipulación de parte de usted, entonces usted es culpable y la juzgo en parte como una conclusión de la matemática que yo hice. Error. Garrafal, grave, le costó la libertad a esta persona por mucho tiempo, o sea, además del dolor de haber perdido a sus 2 hijos, tuvo además que enfrentar a la justicia, la condena social, la condena física, digamos, que es la privación de libertad. Afortunadamente, un conjunto de matemáticos y abogados fueron a su rescate. ¿Por qué? Porque básicamente la matemática también trae ciertas premisas, digamos. Aquí, cuando yo multiplico 1 partido por 20.000 por 1 partido por 20.000, estoy ocupando la hipótesis de que esas probabilidades son independientes. Y estos niños ciertamente compartían un material genético, por ejemplo, que tal vez tenía una cierta propensión a esta muerte súbita. Resulta que más análisis dieron que efectivamente este era el caso. Entonces la matemática es una herramienta tremendamente potente, pero también, producto de lo mismo, es tremendamente peligrosa. Ya vamos a estar explorando más adelante de este curso ciertos usos y abusos de la matemática. Sin ir más lejos, vamos a tocar el tema de Cambridge Analytica y cómo terminan justamente gracias a algoritmos matemáticos manipulando las conciencias y poniendo en riesgo la democracia de algunos países, y justamente en un uso perverso de esta herramienta. Con esto terminamos la clase del día de hoy y les mando muchos saludos y nos vemos el próximo lunes. Recuerden que este viernes es feriado. Muchas gracias.